Bueno, señores, entonces por aquí tenemos nuestro Visual Studio. Lo primero que vamos a hacer hoy es que vamos a entender cómo funcionan las propiedades en las clases. Vamos a mirar cómo definimos propiedades de una clase. Y vamos a aprender a manejar un ciclo que no es un ciclo común para ustedes. Ustedes están acostumbrados a manejar el ciclo while, el ciclo for y el ciclo do. Son los tres ciclos que normalmente ustedes deberían estar familiarizados. Hay un ciclo que es el ciclo for each, que nos va a servir para recorrer arreglos de objetos. Es otra forma de recorrer los arreglos de objetos, que es lo que quiero explicar hoy. Entonces, lo primero que vamos a hacer es vamos a crear un new project. Este proyecto vamos a crear una aplicación de Visual C#. Entonces quito esta cosita, le digo otros lenguajes, marcamos Visual C# y en Visual C# le decimos una aplicación de consola. Esta es, digamos, la última que hacemos de consola, porque luego ya pasamos a manejar, terminando este hacemos los proyectos gráficos. Y este lo vamos a llamar for each. Espera, yo les comparto el Faronix, que les queda más fácil mirar con la pantalla compartida. Entonces acá les voy a decir, bueno, pero no tengo, ¿sabes por qué? Porque metí mal la clave. Espérate, salir de la consola del profesor, lo vuelvo a ejecutar y aquí le tengo que meter la clave bien, si no, no me ingresa. Ok, vamos a ver si ahorita sí puedo. Ahora sí ya los veo. Desde que no tenga el candadito es porque no. Entonces aquí le vamos a decir mostrar en ventana. Entonces ahí ustedes pueden correr eso para un sitio donde no les estorbe, para que puedan ver mi pantalla. Listo. Entonces recuerden que cada que creamos un nuevo proyecto, él dentro del proyecto crea una clase. La clase por defecto que él crea se llama la clase program. Esta clase program, digamos, tiene el método main, que es el que inicia la ejecución del proyecto. No vamos a empezar por ahí, sino que vamos a crear otra clase. Entonces voy a decirle clic derecho aquí donde dice for each. Primero adicionemos una nueva clase y vamos a crear la clase empleado. Bueno, aquí tenemos nuestra clase empleado. Nuestra clase empleado vamos a definirle unos atributos que son privados. Entonces cuando nosotros le decimos private, y esto viene pues igualito al Java, cuando yo le digo private string, y ojo al nombre que le voy a poner a este atributo, underline id empleado. ¿Qué significa decirle private string id empleado? Que este atributo va a ser de tipo string y que es privado. ¿Qué significa que es privado? Que no puede ser accedido desde clases por fuera. Me explico. Supongamos que esta es mi clase empleado, no más dejémosla ahí. Vamos a irnos nuevamente a mi clase program. Si yo en mi clase program ya podemos definir objetos de la clase empleado, entonces yo aquí le puedo decir empleado, aquí me equivoqué, de la clase empleado le vamos a decir que vamos a crear un objeto llamado empleado1 y le decimos que es igual a un new empleado. Creamos un objeto de la clase empleado. Nosotros le podemos decir empleado1 punto y nos muestra los métodos que tiene la clase empleado. ¿Qué métodos tiene? Tiene el método equals, otro método que llama getHasCode, el método getType y el método toString. La pregunta es, ¿de dónde me salieron los 4 métodos si nunca los hemos escrito? No. ¿Por qué? Porque cada que yo creo una clase, él por defecto me está heredando de una superclase que es la clase object. Ya tengo una herencia ahí implícita.
O sea que ya tengo unos métodos heredados. Ahora, ¿por qué no veo el ID empleado? ¿Por qué no se ve? Porque es privado. Hagamos esta pruebita nomás a manera de ensayo. Si esto no fuera privado, sino que esto fuera público, yo ya me vengo para la clase empleado y le voy a decir empleado 1 punto, hagámoslo a manera de pruebita nomás, y ahí vamos a ver el ID empleado. Pero ojo, está como un atributo. La recomendación es que nosotros no debemos de permitir que los atributos sean manipulados desde fuera de la clase. Nosotros debemos de crear o propiedades o métodos para poder manipular esos atributos. Entonces, ¿cómo creamos eso? Vamos a crear, voy a devolverme y voy a volver a dejar esto privado. No me interesa que sea público, eso simplemente era para mostrarles que no se debe hacer. Vamos a crear, voy a duplicar esta línea de atributo string. Fíjate que mi Visual Studio es tan lento que hasta doy un control 6 se me pone aquí lenta la joda. Esperemos un tantito. Bueno, efa. Entonces aquí le vamos a decir private ID empleado, voy a duplicarlo y vamos a crear estos otros atributos. Vamos a crear el atributo nombres, vamos a crear el atributo apellidos, voy a crear el atributo salario y todos les estoy poniendo un underline. Ya les digo por qué ese underline. El salario no es string, sino que el salario lo vamos a declarar de tipo long, que es un número grande, y vamos a crear otro atributo llamado fecha de contrato. Fecha contrato. Ahora, este atributo de fecha contrato no lo definimos de tipo string, sino que lo definimos de tipo datetime, o sea que es una fecha. Entonces hemos declarado estos atributos privados. Si son privados, ¿qué significa? Que yo ya le digo empleado 1 punto, no lo veo. No son atributos que pueda manipular desde fuera de la clase. Ahora, vamos a crear unas propiedades al empleado. ¿Cómo creamos las propiedades? Vamos a crear la siguiente. Primero, creamos un constructor de la clase empleado para crear nuevos empleados. ¿Cómo le hacemos? Fácil. Le vamos a decir public. Recuerden que el constructor es un método muy especial porque es el único constructor que se llama igual a la clase. Entonces aquí cuando le digo, ahora, píllense en esta cosa, que es bien importante. Este es un constructor vacío. ¿Cómo así que un constructor vacío? Es un constructor que no tiene parámetros. Cuando nosotros aquí en la clase empleado le dijimos new empleado 1, empleado, ¿qué estamos llamando? Estamos llamando el constructor vacío de empleado. Este se llama el constructor sin parámetros. La pregunta es, ¿por qué funcionó esto? Vea que este pedazo de código voy a cortar acá. Vea que no saca error. Vea que yo puedo declarar empleado 1 un objeto de la clase empleado sin haber hecho ningún constructor de la clase empleado. ¿Por qué? Es porque a mí se me crea un constructor por defecto. Cuando no tengo ningún constructor, él crea un constructor en blanco. Ahora, no vamos a dejar ese constructor en blanco, sino que al constructor de ID empleado vamos a crearle un constructor que tenga los siguientes parámetros. El constructor, ¿qué parámetros le vamos a poner? Vamos a pasarle que el empleado le vamos a pasar de tipo string un ID empleado, le vamos a pasar de tipo string unos nombres, de tipo string, voy a desanclar esto, de tipo string le voy a colocar unos, de tipo string le voy a colocar unos apellidos, de tipo long le voy a colocar un salario y de tipo datetime le vamos a colocar una fecha de contrato. Ahí está mi constructor. Ahora, al momento de crear un constructor con parámetros, ya lo que vamos a hacer es que lo vamos a organizar.
Simplemente le vamos a decir, al atributo ID empleado, le vamos a llevar el ID empleado que me pasaron como parámetro. Y esto lo replicamos para los otros campos. Al atributo ID nombres, perdón, al atributo nombres, le vamos a cargar los nombres que me pasaron como parámetro del constructor. Al atributo apellidos, le vamos a cargar los apellidos que me pasaron como constructor en los parámetros. Al atributo salario, le vamos a pasar el salario que nos pasaron como parámetro. Y por último, al atributo fecha contrato, le vamos a pasar la fecha de contrato que nos pasaron como parámetro. Al momento, este es el constructor de la clase. ¿Por qué digo que es el constructor? Porque la clase se llama empleado y el método se llama empleado. Ah, bueno, aquí hay un error, aquí dice empleado, está mal escrito, bueno, ya me equivoqué, dejémoslo así ya. Hágalo así para todo. Empleado, bueno, debería ser empleado. Bueno, ahora, si nosotros nos fijamos en el programa, vea que ya nos saca error. ¿Por qué? Desde que no haya un constructor, él me admite el constructor vacío. Pero cuando tenemos al menos un constructor, ya no nos vale el constructor vacío. Si quisiera un constructor vacío, me toca hacerlo explícitamente. ¿Me hago entender? Si no tengo ningún constructor, me vale, él me regala el constructor vacío. Pero con el hecho de hacer cualquier constructor, él me dice, no, si necesitas un constructor vacío, también lo debes de construir. Ahora, vamos a arreglar entonces para que no saque error esto. Entonces, ¿qué le decimos? Empleado, y vamos a crear. El primer parámetro del empleado es ¿qué? Cuando yo le digo ID empleado, simplemente al abrir yo aquí paréntesis, él me recuerda. Primer parámetro del empleado es el ID empleado, entonces coloquemos que el empleado es el empleado 1010. Nombres del empleado, coloquémosle Juan o cualquier cosa, pues ustedes ya le ponen el nombre que quieran. Apellidos, coloquémosle Zuluaga. Después sigue salario, coloquémosle cualquier cosa. Y fecha de nacimiento es una fecha. Vea que es de tipo datetime. Esa fecha no la podemos meter de cualquier manera. Vamos a decirle que es igual a new datetime. Y en los constructores de datetime le vamos a poner el año. Pongámosle que fecha de contrato, que este empleado fue contratado en el 2001. En el mes 2. En el mes 2. Mes 3, día 12. Entonces vean que ahí ya creamos un empleado, lo creamos con ese constructor. Ahí fue porque yo lo creé. De igual manera, podríamos crear varios empleados. Queremos 5 empleados. Simplemente ya es cambiar aquí. Este es el empleado 2, este es el empleado 3, este es el empleado 4 y este es el empleado 5. El empleado 1, apellido 2020, 3010, 4010 y 5010. Nombres, coloquémosle Celia, apellido Cruz, colocámosle Héctor, apellido Lavó, ¿sí o qué? A coloquémosle Freddy, apellido Mercury, y a coloquémosle Bob, apellido Marley. Bueno, y Juan Zuluaga sí queda como chistán, ¿sí o qué? No aplica, bueno, dejémoslo ahí. Entonces, ¿ahí qué creamos? Tenemos 5 empleados, bueno, ya el salario, cambiémoslo. Entonces supongo yo que Bob Marley ganaba mucho más que este man, y que Freddie Mercury ganaba mucho más, y que Héctor Lavoe también ganaba pues otro poquito, y que Celia Cruz, bueno, como esta era cubana, restémosle antes. Fecha de contrato, cambiémosle aquí cualquier cosa al azar, mes 4, mes 6, mes 7, mes 9. Bueno, ahí simplemente es para que me esté el día 1, el día 22, el día 30, coloquémosle así, dejémoslo ahí. Listo, ahí que hemos creado 5 empleados. Ahora, si yo le quisiera cambiar un dato al empleado, si yo quisiera que el empleado 1 ya no fuera Juan Zuluaga, sino que fuera otra cosa, o quisiéramos cambiar el salario,
que el salario no fuera 1.200.000, sino que fuera 1.300.000. Ya no podemos, ¿por qué? Porque esos atributos son privados. La única forma de llegar a esos atributos es por mediante el constructor. Normalmente nosotros vamos a necesitar que en nuestras clases le podamos alterar los valores a las propiedades. Para alterarle los valores a las propiedades tenemos dos opciones. Una, crear los atributos públicos, pero esa no es recomendable, descartada. Opción 2, podríamos crear unos métodos get y set, como lo hacíamos en Java. Un método llamado set en nombre y otro método llamado get nombre, que me alteren el valor del nombre, otro set diga para apellido, bueno. Pero en .NET tenemos una cosa más bacana, que se llaman las propiedades. Entonces vamos a crear propiedades para cada uno de esos campos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Entonces aquí simplemente, como voy a colocarle comentarios para que les quede fácil la estudiada, esto se llama atributos, atributos privados, atributos de la clase, atributos privados de la clase. A este lo vamos a llamar, ¿cómo se llama? Este método es un método muy especial. Este es el constructor. Ahora, pregunta, ¿yo podría tener varios constructores? ¿Cuántos constructores puedo tener yo? Los que, me gustó esa respuesta. Entonces vamos a crear aquí otro. Ahora, ¿un constructor puede ser privado? Pregunta, ¿qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Falso. Los constructores son los únicos métodos que por definición son públicos. Otra pregunta, ¿por qué los constructores son el único método que no tiene valor de retorno? Todos los métodos que hagamos le tenemos que decir público o privado y ¿qué devuelve? Si no devuelve nada le decimos void. Pero el constructor, vea que no le decimos nada. ¿Por qué? ¿Qué me devuelve el constructor? Un objeto de la clase que está construyendo. Por eso no hay necesidad de ponerle constructor. Voy a crear simplemente aquí otro constructor y este constructor lo voy a crear vacío. Vean el constructor vacío. Cuando creo un constructor vacío, ¿qué me permite? Vea que cuando ya le decimos creamos aquí otro empleado, digámosle que el empleado 6, vamos a crear de la clase empleado otro objeto llamado empleado 6 y este empleado 6 le decimos que es igual a new empleado. Y vea lo que pasa aquí, que tan lindo, una belleza. Dice 1 de 2. ¿Qué significa? Que sobrecargamos el constructor del empleado. Eso se llama polimorfismo. Tenemos dos constructores, un constructor sin parámetros y otro constructor que tiene todo este viajado de parámetros. Entonces vamos a crear el empleado 6, vamos a crearlo con el constructor vacío. Ahora, si yo le quiero poner nombres, apellidos, dirección, salario, todo lo que le pongo, ¿qué tengo que hacer con ese objeto 6, empleado 6? No podemos acceder a él, porque solamente estamos obteniendo acceso a los atributos privados con los parámetros del constructor. Si lo creamos sin parámetros, quedamos pailas, logis. Entonces vamos a crear las propiedades. Ahora, vamos a decirle aquí, entonces esto lo vamos a llamar constructores. Ahora, si ustedes quieren, hay una instrucción que se llama region, para poder organizar el código, ahorita lo aplicamos. Ahorita creemos aquí lo que llama propiedades. ¿Cuáles van a ser? ¿Cómo se crea una propiedad aquí cómo creamos una propiedad? Fácil, vamos a decirle public, vamos a decirle si la propiedad va a ser pública o privada. El tipo de la propiedad, en este caso voy a colocarle string, y el nombre de la propiedad, le voy a colocar ID empleado. Y cuando definamos una propiedad, vamos a definirle a nuestras propiedadcitas. Vamos a subir esto un poquito para que se vea. Voy a definirle a las propiedades dos cositas. Le definimos cuál va a ser el get y cuál va a ser el set. Entonces el get, ¿cómo lo definimos? El get lo definimos de la siguiente manera. Le decimos get y aquí le decimos return. Cuando nos vayan a consultar la propiedad ID empleado, le vamos a decir return el atributo privado ID empleado. Y cuando nos hagan el set
le vamos a decir que a ID empleado, llévele, ojo lo que le vamos a hacer aquí, una palabra reservada que se llama el value. Epa, me equivoqué aquí. Epa, le vamos a decir aquí value. Vamos a entender. Bueno, esto no lleva punto y coma aquí al final, pero me está dando error. Ahí está. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos ya creando una propiedad pública que se llama ID empleado. Por eso fue que le coloqué el underline a los atributos, para que los atributos no se me confundieran con las propiedades. Entonces le estamos diciendo, estamos creando una propiedad que se llama ID empleado, que cuando me la vayan a pedir, yo voy a devolver, cuando me hagan el get, voy a devolver el ID empleado, que es el atributo público, pero cuando me hagan el set, voy a establecer el ID empleado, lo voy a establecer con el valor que me ingresen en el valor de la propiedad. Me explico, esto aquí, el puntico me lo llevas acá. Así como creamos la propiedad ID empleado, vamos a copiar y a duplicar para crear el resto de propiedades. La otra propiedad va a ser la propiedad nombres. Obviamente aquí retornamos los nombres y establecemos los nombres. Vamos a crear también la propiedad apellidos. Entonces es muy similar a esto, simplemente copiamos aquí y vamos a decirle que esto se llama, la propiedad la vamos a llamar apellidos, y vamos a decirle que retorn los apellidos y que set, y que cuando hagamos el set, que a los apellidos le ponga el value. También vamos a crear la propiedad salario, pero la propiedad salario no es una propiedad de tipo string, es una propiedad de tipo long, porque el salario es un número entero. Entonces le decimos long salario, entonces le decimos que retorne el salario y que establezca el salario. Y también tenemos la última propiedad que vamos a definir, es la propiedad fecha contrato. Y la propiedad fecha contrato no nos va a devolver un long, sino que nos va a devolver un datetime. Aquí le decimos que retorne el fecha contrato y que asigne el fecha contrato. Entonces vea que ya hicimos lo siguiente. ¿Qué le hicimos? Le creamos unas propiedades al empleado. ¿Qué significan esas propiedades? Significa que aquí yo ya le puedo cambiar las cositas al empleado. ¿Me explico? Yo le puedo decir empleado 6 punto, y aquí me aparecen las propiedades. Y si se dan cuenta que el símbolo que aparece en la propiedad es una llavecita. Una llavecita es una propiedad, mientras que el cuadrito que nos aparecía ahora, que aparecía como un cubito azul, ese cubito azul significa que es un atributo. No es bueno manipular los atributos privados desde por fuera. Es preferible toda la vida crearle propiedades. Ahora sí, le podemos decir que el ID empleado 6, ¿qué es? Le ponemos el 60, aquí cualquier código 6060, y ya simplemente vamos a establecer el resto de propiedades. Le decimos empleado 6.nombres, y aquí le decimos ya cualquier otro nombre. Este empleado se va a llamar ¿cuál? Rubén. Los apellidos Lades. Salario, pongámosle aquí cualquier cosa, pongámosle así, listo. Y bueno, pero el salario es un número, no va con comillitas, ¿cierto? Y por último tenemos la fecha de contrato. La fecha de contrato yo no lo puedo asignar así. ¿Por qué? Porque es una fecha. Entonces esas fechas, las fechas siempre son el coco de los programadores. Le decimos que es igual a new datetime, y en los parámetros del datetime le podemos decir, vea, este empleado fue contratado en 1999, en el mes 10, el día 4, y ahí tenemos ya. ¿Cómo? Bueno, nos quedó en el 199, no, ahí está muy barraco, en el 1999, ahí está. Entonces vea que ahí tenemos ya tenemos 6 empleados. Los primeros 5 los creamos con el constructor,
El empleado 6 lo consultamos con el constructor vacío. Y el resto de los empleados los asignamos ¿con qué? Con la propiedad, con las propiedades de la clase. Ahora, ¿qué más le vamos a hacer? Luego de las propiedades deberíamos definir los métodos. Y en los métodos vamos a hacer un solo metodito, que es un método toString. ¿Qué es el método toString? Hay un estándar con el toString. El toString es que nos va a convertir cualquier objeto a una cadena de caracteres. Pero vamos a hacer que ese toString de nosotros funcione como nosotros lo queremos. Entonces, ¿qué vamos a decirle? Vamos a decirle aquí public override. ¿Por qué override? Porque estoy sobreescribiendo el método toString que ya heredé. O sea, yo quiera o no quiera, heredo un toString. Entonces voy a decirle public override toString. Aquí le digo, de una vez si le coloco aquí el toString, él ya me dice, me completa aquí unas cosas. ¿Cómo vamos a convertir? Voy a borrarle esto, el base toString, porque base toString es ¿qué? Es el toString de la clase padre, de la clase base, la cual heredamos. ¿Qué le vamos a decir aquí? Que nos retorne lo siguiente, que nos retorne ID empleado, y después que no lo concatene con el atributo privado ID empleado. Después de eso, que nos concatene ¿con qué? Con un salto de línea, con un backslash n. El problema es que para hacer aquí el backslash n, ya lo encontré, backslash n. Listo. Ahora, luego, ¿con qué nomás nos va luego de hacer esto? Vamos a decirle que nos concatene con un tabulador, caramba, esto no es así, me fui por otro lado, que nos concatene con un tabulador y que luego nos escriba los nombres. Entonces ahora vamos a concatenar con el atributo privado nombres. Y luego concatenamos con un salto de línea. Y de forma similar, ya voy a duplicar esto. Después vamos a decirle que nos muestre los apellidos. Que nos concatene con el atributo privado apellidos. Después que nos muestre salario. Que nos concatene con la variable salario. Y que a lo último nos muestre cuál es la fecha de contratación. Fecha de contratación. Entonces yo voy a poner aquí unos punticos para que me quede más bonito esto. Listo. Ahora sí. Al final voy a quitarle el punto y coma. Ahí está mi constructor, perdón, mi toString. Y así vamos a cerrar esta clase. Bueno, ahora, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Voy a meter todos los empleados, así como yo creo de la clase empleado, puedo crear objetos empleado, también podemos crear un arreglo de empleados. Entonces vamos a decirle que de la clase empleado vamos a crear un arreglo. Entonces para crear un arreglo simplemente le marcamos aquí un arreglo, una dimensión. Vamos a crear un arreglo llamado empleados con S y le decimos que es igual a new empleado. ¿Para qué le dije aquí? Igual a new empleado, y le decimos de cuántas posiciones del arreglo. Creemos el arreglo de 6 empleados. Ahora le vamos a decir a empleados, en la posición 0 vamos a llevarle el empleado número 1, y voy a repetir esto para mis 6 empleados. Empleado en la posición 1, en la posición 2, en la posición 3, en la posición 4, en la posición 5, llevo el empleado 6, el empleado 5, el empleado 4, el empleado 3, el empleado 2. Ahí está. ¿Qué hemos hecho hasta el momento? Creamos un arreglo, este no existe en todo error. Hemos creado un arreglo de empleados.
La pregunta es, si yo quisiera mostrar todos los empleados, ¿cómo le hacemos? Necesitamos hacer un ciclo. Entonces, una forma de hacer el ciclo es decirle for i desde 0 hasta 6, no, i menor a 6, porque tenemos hasta 6, porque n es 6, i menor a 6. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y mostrar el toString de cada objeto. Pero vamos a aprender a hacerlo con otro ciclo. El ciclo que vamos a usar ahora se llama el ciclo for each. ¿Cómo opera un for each? Opera de la siguiente manera. Escriba así, for each, y vamos a escribir lo siguiente. Var empleado. Y ya les voy a decir qué significa esto. En empleados. Y así, no me preocupo por sus índices. ¿Qué significa esto? Que con cada iteración del ciclo, él va a crear un objeto temporal llamado empleado. ¿Cuántas veces lo va a hacer? La cantidad de empleados que haya en el arreglo. Entonces, la primera vez, ¿cuánto va a valer empleado? Lo que vale el arreglo en la posición 0. La segunda vez, ¿cuánto va a valer? Lo que haya empleado en la posición 1, empleado en la posición... Entonces ve que no nos estamos preocupando ni por el subíndice ni por la cantidad de elementos. El ciclo for each es muy poderoso. Entonces ya empleado representa al objeto empleado en la iteración del ciclo. ¿Cómo le hacemos? Simplemente vamos a escribirlo. Vamos a decirle console. Voy a escribir el empleado. Entonces le digo console.write. Console whileLine, ¿qué vamos a escribir? La variable empleado, que es la variable temporal. ¿Cómo es la cosa? La variable en, aquí está mal, en, eso, la variable empleado, epa, es que no veo casi. La variable empleado, no la encuentro, var empleado, a ver, aquí dice empleado. Es esto. Es que está muy mala la resolución del video bin. Ok, var empleado, punto, y aquí me aparece, y aquí me aparecen los métodos que tiene el empleado. Vamos a utilizar ¿cuál método? El toString. Y vamos a probar lo que hemos hecho hasta aquí, mis señores. ¿Qué hemos hecho? Cargamos un arreglo de empleados utilizando propiedades. 5 empleados los creé con el constructor, un empleado lo asigné con las propiedades, y luego explicando la funcionalidad del ciclo for each. ¿Qué estamos haciendo? Estamos recorriendo todo el arreglo de empleados. Vamos a darle play al proyecto. Bueno, para que no, sí, tenés razón, para que no me haga esto y se me cierre, muchas gracias. Casi se me olvidó, vamos a colocarle aquí un console, un Ricky, para que no me haga el flash ahí en la pantalla y no veo nada. Entonces dele play al proyecto. No, porque si hubieran 8000 errores estaría subrayadito de rojo. Ahí está. Vea cómo nos salió bonito el proyecto. Qué belleza, ¿no? Miremos aquí cómo funciona. Vea, ahí está. Empleado 1010. Nombre es Juan Zuluaga, salario y... bueno, fecha de contrato. Tenemos un error. Fecha de contrato que estamos mostrando. Me volvió a quedar el nombre. ¿Dónde arreglamos eso? No, pero ¿en qué método? Eso no lo arreglamos. Esa respuesta en el toString, porque recuerde que ahí lo que estamos mostrando es el toString del empleado. Tenemos que arreglar eso en el método toString. Entonces vean, miremoslo acá. Presionemos la tecla y aquí tenemos un problemita en el toString. Entonces aquí, vea que aquí fecha de contratación, nos fue los nombres, entonces vamos a colocarle aquí, fecha, contrato, ahora sí, démosle play al proyecto, ahora sí ya nos quedó, no, ahí quedó bien, mírenlo, entonces ahí están los empleados, está el empleado 1010 hasta el empleado 6060, el último es Rubén Blades. Bueno, ahora vamos a organizar el formato a esa fecha. No quiero que me salga con hora. Fácil. ¿Cómo le quitamos esa hora? Simplemente aquí en el constructor le decimos fecha contrato to, y aquí hay una cosa que se llama short data string.
Este método me devuelve la fecha, pero en formato corto. Y ahora sí ya nos quedó, ahora sí ya me gusta. Aquí tenemos la ejecución de nuestro programa. Ahora, suponga que a nosotros nos dicen, quiero que le incremente el salario a todos los empleados en un 25%. Pero entonces, como ya los tengo metidos en un arreglo los empleados, no me toca hacerlo uno por uno, podemos recorrerlo. ¿Y lo podemos recorrer con qué? Con el mismo ciclo for each. Entonces, ¿cómo vamos a hacerle? Entonces, aquí primero lo mostramos. Vamos a darle aquí play, paremos el proyecto. Entonces, aquí en el programa principal, primero estamos mostrando los empleados. Entonces, voy a colocar aquí un mensaje que diga un pro. Bueno, y luego de mostrar los empleados, ahorita sí vamos a hacer, incrementamos el salario. Ahora sí, para incrementar el salario, ¿qué voy a hacer? Voy a pegar este for each que me sirve todo completico. Y ahora sí, ¿qué voy a hacer? Ya no le voy a escribir, sino que cómo le actualizamos el salario. Ojo pues, ¿cómo incremento un salario en el 25%? Le digo, al empleado, que es el objeto temporal, punto, le digo, al salario, a la propiedad salario, ¿qué le voy a llevar? Le voy a llevar el salario por, ¿cómo le incremento el 25%? Si le digo 0.25, estoy sacándole el 25%, ¿cómo le incremento el salario? 1.25. Ahora, esta instrucción saca error. ¿Por qué saca error? Porque cuando usted multiplica un entero por un flotante, por un doble, ¿qué le da? Le da un doble. Entonces yo no puedo llevar esto así, lo podemos llevar allá. No lo podemos llevar directamente. Tenemos dos opciones. Una opción es hacerle un convert to long. O la otra opción es castear el dato. ¿Qué es castear el dato? Decirle explícitamente que eso es un dato long. Vamos a mirar cómo se castea un dato aquí. Simplemente le decimos, le digo, a lo que le dé esta operación, usted me la va a convertir a un long. Eso se llama, ¿yo aquí qué hice? Ejecuté otra cosa, ejecuté la ayuda sin querer. ¿Qué le dijimos aquí? Le estamos diciendo, lo que usted le dé esa operación, le convierte en un long. Eso sí, si el salario le da con decimales, ¿qué van a pagar con los decimales? Los va a truncar, no los redondea. Ahí no estamos redondeando. Para redondearlo tendríamos que usar otra función. Ahí simplemente lo estamos amputando los decimales. Entonces ahora, después de eso, volvamos a mostrar el empleado. Después del incremento, a ver si es verdad. Entonces vamos a volver a mostrar el empleado. Entonces, ¿qué es lo que le vamos a colocar aquí? Coloquémosle un par de mensajitos para que no se nos console.writeLine, pongámosle dos mensajes. Los dos mensajes que le vamos a poner es, vamos a colocar aquí empleado sin el aumento. Empleado sin el aumento. Le vamos a poner esta cosita así para que nos vea bonita. Y luego vamos a colocar aquí empleados con el aumento. Y vamos a comparar a ver si esto funciona. Probemos. ¡Epa! Ahora sí, play el proyecto. Y vamos a ver si nos funciona. Ahí está, vamos a probar. Entonces miremos acá. Sin el aumento. Por ejemplo, miremos aquí cualquiera. Héctor Lavoe ganaba 3.200.000 sin el aumento. Después dice, empleados con el aumento. ¿Dónde está Héctor Lavoe? Se me perdió. Héctor Lavoe quedó ganando 4 millones redondos. Ahí está. Con eso, este sencillo programa tenía varios objetivos. Objetivo número 1, aprender a manejar las propiedades. ¿Entendido el tema de las propiedades? Es breve. Objetivo número 2, recordar lo de los constructores, que ustedes ya lo deben saber. Y objetivo número 3 era poder manejar bien el ciclo for each. El ciclo for each nos va a servir en muchas operaciones. ¿Algún problema con este programa?
No. ¿Cómo? Sí, toca. O sea, no es que se haya perdido, dejaste de seguirme. Lo importante es ahora, ¿qué es lo que yo les pido a ustedes? Ustedes deben de entender el concepto, deben de entender para qué sirve un for each, entender que es una propiedad. Ahora, para usted adquirir la destreza de crear una propiedad, eso sí te toca a tu ritmo, a tu velocidad, y debes de estudiar el video, porque si no la clase no vamos a llegar donde queremos llegar. ¿Listo? ¿Dudas de estos conceptos? ¿Cómo? Ah, bueno, muy importante la pregunta aquí de Camila, ¿es? Bueno, Camila pregunta, ¿por qué hay un override? Recuerden lo que yo les dije. Cuando nosotros creamos un objeto, de entrada se nos crean ya unos métodos. O sea que cuando yo creo un objeto de cualquier clase, yo creo el objeto casa, ya tiene un toString, y ese toString es heredado de la superclase. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hacemos con el override? Le estamos diciendo, yo quiero el override que usted me entregó heredado, yo no lo voy a utilizar, voy a utilizar mi propio override. Esa es la definición del override. Clase número 2, sí. No, ojo, no, ojo. Hasta el momento no hemos hecho extends, no hemos hecho herencia. Ahora, en el siguiente ejemplo ya vamos a ver cómo se maneja la herencia en el C. Ahora, ¿qué es lo que yo les digo con el toString? Cuando nosotros, sí tiene una herencia, pero no es explícita, no es una herencia implícita, no es una herencia explícita, es una herencia implícita. Todo objeto que yo creo, se me crea de la clase toString. Listo, me crea esos métodos. Crea el toString, el hashcode, el compare y el getType. Son 4 métodos que yo heredo. Nunca los hice. Bueno, ahora, siguiente proyecto. Entonces vamos a decirle ahora new. Vamos a decirle new project. Y en el new project vamos a guardar pues aquí los cambios que haya pendientes. Vamos a crear un nuevo proyecto. Ah, bueno, aquí nos dice que lo grabémoslo como for each. Listo. Bueno. Y ahora vamos a crear otro nuevo proyecto. El nuevo proyecto que vamos a crear lo vamos a llamar herencia. Y vamos a explicar cómo funciona la herencia en Visual Studio con lenguaje de programación C#. Bueno, aquí quiero explicar dos conceptos: lo que es herencia y lo que son las clases abstractas. ¿Listo? Bueno, entonces lo primero, vamos a crear aquí, no vamos todavía a modificar el código del main. El main es lo último que vamos a modificar. Vamos a crear otras clases. La primer clase que vamos a crear aquí es una clase que vamos a llamar la clase figura. Entonces aquí en mi Solution Explorer voy a decirle que voy a crear una nueva add, voy a adicionar una clase, y la clase que vamos a crear se llama la clase figura. Vamos a decirle figura adicionar. Ahí quedó la clase figura. Ahora, esta clase vamos a colocarle un apellido. Pregunta, póngase en este ejemplo. En una empresa tenemos empleados. Hay unos empleados que les pagamos por horas. Hay otros empleados que les pagamos por comisión. Y hay otros empleados que ganan un sueldo base. Tengo 3 clases de empleados. Esos 3 empleados voy a tener una clase de cada una de ellas. Empleado por horas, empleado por comisión y empleado por salario base. Ahora, esos 3 empleados van a heredar de otra clase que llame la clase de empleado. Pregunta, ¿yo podré declarar objetos de la clase de empleado? Empleado, sin apellidos. No, yo puedo crear empleados por horas, empleados por comisión o empleados asalariados. Como tal, no existe empleado. Eso es lo que se denomina una clase abstracta. Es una clase que me va a servir para que las demás clases hereden de esa clase,
pero que yo nunca voy a crear objetos de esa clase. Ese ejemplo de los empleados lo voy a hacer luego, pero por el momento vamos a hacerlo sencillo. Vamos a tener una clase que llame figura. De la clase figura voy a tener dos figuras geométricas, el círculo y el cuadrado. El círculo y el cuadrado son figuras geométricas. Entonces, tanto la clase círculo como la clase cuadrado va a heredar de la clase figura. Yo voy a poder definir círculos y voy a poder definir cuadrados, pero no voy a poder definir figuras. ¿Me hago entender? Ese es el concepto. Las clases abstractas son clases que nos van a servir para que otras clases hereden de esa clase. Entonces vamos a colocarle a esta clase, vamos a colocarle este apellido. Vamos a colocarle el apellido abstract. Entonces cuando le decimos abstract class figura, significa que esa es una clase abstracta. No voy a poder decirle nunca que un objeto es igual a new figura. No puedo. Clase abstracta. Ahora, ¿cómo vamos a hacer aquí nuestra clase abstracta? Vamos a decirle aquí public abstract y ojo, vamos a crear el método dibujar. Y vamos a crear otro método public abstract. Vamos a decirle aquí double. Vamos a ponerle área. Ya, y acabamos. Voy a explicarles qué significa ahí. Ahí no solamente estamos creando la clase abstracta, sino que hay dos métodos que son abstractos. ¿Cuáles son los dos métodos abstractos? El método dibujar y el método área. ¿Qué significa eso? Que todos los objetos, todas las clases que hereden de la clase figura deben implementar esos métodos. O sea, es obligación cuando yo cree un objeto, una clase que me herede de la clase figura, obligatoriamente vamos a poner a que esos métodos me hereden de la clase figura. Vamos a hacerle. Entonces, ahí dejemos la clase figura. Ahora sí, vamos a crear las diferentes clases. Empecemos por la clase círculo. Entonces voy a decirle aquí, voy a adicionar una nueva clase y la clase la vamos a llamar la clase círculo. Ahora, la clase círculo, ¿cómo le decimos en este C# que hereda de la clase figura? En Java le decíamos, ¿con qué palabra? ¿Cuál era la palabra reservada para heredar en Java? Extends. Aquí ese extends lo vamos a cambiar por 2 puntos y eso es herencia. Entonces yo le digo clase círculo 2 puntos y aquí ya me aparece todo lo que puedo heredar, figura. ¿Qué significa esto? Aquí le estamos diciendo que la clase círculo hereda de la clase figura. Y como la clase figura tiene 2 métodos abstractos que son dibujar y área, significa que yo tengo que implementar esos métodos, los tenemos que implementar en la clase figura, si no, no nos compila. Vamos a probarle. Entonces, esta clase va a tener un atributo privado que lo vamos a llamar un atributo privado de tipo doble que lo vamos a llamar underline radio. Listo. Y vamos a crearle un constructor al círculo. Entonces vamos a decirle public, los constructores siempre son públicos. Vamos a decirle public círculo y le vamos a pasar como parámetro doble, vamos a pasarle el radio del círculo. Entonces, ojo que lo que estamos haciendo aquí tiene mucho concepto. Ahí está. ¿Qué le decimos? Al atributo privado radio, llévele el radio que me pasaron como parámetro. Y así simplemente ahí tenemos nuestro constructorcito. Ahora, tenemos que implementar los métodos abstractos.
El método abstracto es dibujar y área. Entonces, ¿cómo le hacemos? Fácil, simplemente le decimos aquí public y le decimos aquí override y él ya me saca una lista de las cosas que yo les puedo hacer un override. ¿Qué les puedo hacer un override? Le puedo hacer override al área y le puedo hacer override al dibujar. ¿Sí o qué? Ahora, bueno, lo que pasa es que voy a poner este área y dibujar en mayúsculas porque ese es el estándar Java. El estándar .NET dice que esto es de mayúsculas. Me cambian el estándar, ahora sí, para que nos quede pues bien bonito. Ahora sí, public override. Entonces aquí le vamos a decir public override y entonces aquí me dice área dibujar. Vamos a sobreescribir el método dibujar. Entonces, ¿cómo sobreescribimos? ¿Cómo es el dibujar? Va a ser muy sencillo. Simplemente le vamos a decir console punto writeLine y vamos a colocarle aquí entre los parámetros dibujando un círculo. Después se los quedo viendo cómo hacemos para dibujar un círculo bien bonito así de colorcitos en .NET. Es que necesitamos otros elementos para poder. Aquí lo que me interesa es entender el concepto de la herencia y de la clase abstracta. Ahí es el método dibujar. Dibujamos un círculo. Ahora vamos a implementar el área. Entonces vamos a decirle aquí public. Le decimos public override. Y aquí nos saca una lista de lo que podemos hacer un override. Como ya está el override de dibujar, no me aparece en la lista. No me aparece sino el área. Entonces vamos a decirle el área. Ahora, ¿cómo es el área de un círculo? ¿Cómo calculo el área de un círculo? Pi por radio al cuadrado. Entonces, ¿cómo sacamos el pi aquí en C? No. El área es pi por radio al cuadrado. Es el área del círculo. Entonces, ¿cómo sacamos el área? El pi. Le decimos math. De la clase math hay un método que se llama pi. Entonces le decimos pi por radio al cuadrado, o sea que eso es igual a pi por radio por radio. Ese es el área del círculo. Y con eso ya tenemos la clase figura. Entonces vea que ahí hemos hecho muchas cosas. ¿Qué hicimos? Hicimos una clase abstracta que se llama figura. Yo no puedo definir objetos de la clase figura. Puedo definir objetos de la clase círculo. Al definir un objeto de la clase círculo como hereda de la clase abstracta, obtenemos todo lo de la clase abstracta. Ahora, tenemos que implementar los métodos dibujar y el método área. El área del círculo es pi por radio al cuadrado. Ahí con eso tenemos la clase círculo. Ahora, hagamos la clase cuadrado. Aquí en el Solution Explorer vamos a adicionar la clase cuadrado, como el jugador del Medellín. Ahí está. Ahora, ¿cómo le decimos que la clase cuadrado hereda de la clase figura? Dos puntos, figura, eso es todo, más sencillo aquí que en Java. Ahora, el cuadrado, resulta que el cuadrado ya no tienes un radio, sino que tienes un lado. Entonces vamos a decirle private doble. Vamos a crear un atributo que llame lado. Y vamos a crearle un constructor al cuadrado. Entonces le decimos public cuadrado. Y aquí le decimos que le vamos a pasar como parámetro double, le vamos a pasar un lado. En el constructor simplemente le vamos a decir que al atributo privado lado llévele el parámetro lado. Ahí está. Vamos a hacerle los métodos que tenemos que sobreescribir. Entonces decimos public override y aquí me aparece una lista de todo lo que podemos hacer el override. Empecemos por dibujar. El dibujar, ¿cómo lo vamos a hacer? Simplemente le vamos a decir console.writeLine y le vamos a colocar acá dibujando un cuadrado.
Y vamos a hacer el otro método que es public override. Aquí nos dice lo que podemos hacer con el área. ¿Cómo es el área de un cuadrado? Return. El área de un cuadrado es lado por lado. Muy bien. Return lado por lado. De esta manera ya tenemos la clase, ya tenemos tres clases. La clase figura, que es la clase abstracta, la clase círculo y la clase cuadrado, que heredan de la clase abstracta figura. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a irnos a nuestro programa principal y vamos, ¿dónde está? Se me perdió el programa principal. Por acá, por el Solution Explorer. Epa, ¿dónde clic yo? Eso. Tenemos el program. En el program aún no hemos hecho nada. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Aquí ya podemos declarar los objetos. Entonces, ¿qué objetos vamos a declarar? Vamos a decirle que de la clase cuadrado también hay dos formas de hacer esto. Yo de la clase cuadrado puedo crear un objeto que se llama cuadrado. ¿Cuál es la diferencia entre el cuadrado de la izquierda y el cuadrado de la derecha? La C. Yo le digo que el cuadrado es igual a new cuadrado y como parámetro le decimos el lado. Supongamos que es un cuadrado que mide 5.0 de lado. Entonces ahí ya creamos el objeto cuadrado. Podemos reemplazar la palabra cuadrado por la palabra reservada var. Var me va a servir para definir cualquier objeto. Entonces yo le digo var cuadrado, ahí está. Ya le podemos decir cuadrado punto dibujar para que me dibuje el cuadrado, y le podemos decir cuadrado punto, y le podemos también pintar el área. Entonces le decimos console punto yline, y aquí le decimos el área. ¿Qué le decimos? El área. Epa, esto se metieron las mayúsculas, no me puedo quitar así. El área del cuadrado es, y aquí le decimos que nos concatene con cuadrado punto área. Listo. Ahí creamos el cuadrado. De manera similar podemos crear el objeto círculo. Entonces vamos a crear un objeto llamado círculo, y círculo va a ser igual a un new círculo que tiene como radio 5. Entonces ya le podemos decir círculo dibujar, y le podemos decir aquí el área del círculo es, entonces le decimos círculo punto área. Y al final ya le podemos decir console punto Ricky, y probemos el proyecto. Play. Ok, entonces vean lo que apareció aquí. Entonces acá aparece dibujando un cuadrado. Ahí se supone pues que los puntos suspensivos que dibujamos el cuadrado. El área de un círculo, de un cuadrado que tiene el lado 5 es 25. Dibujando círculo. Y el área de un círculo que tiene radio 5 es 70, todos sus decimales. Con eso terminamos el otro programa. Aquí. Bueno, ahora lo que sigue es que vamos a crear, ya con eso se supone que hemos explicado bien el concepto. Es muy importante que entiendan bien esos conceptos, de qué es una propiedad, qué es un atributo privado, qué es un método, qué es el override, qué es la herencia. Eso se supone que ustedes lo deben de manejar perfectamente, al dedillo. Ahora, la persona que sienta que tiene vacíos
Con esos conceptos hay un tutorial en el canal, llama Conceptos de Programación Orientada a Objetos. Yo lo invito a que le pegue una miradita a esos videos. De pronto ahí le aclara muchos conceptos. Está la explicación de los conceptos en Java, pero los conceptos de programación orientada a objetos es lo mismo, en Java o en .NET. Ya la implementación es la que cambia dependiendo del lenguaje. Ahora, para hacer esta calculadora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear un nuevo proyecto. Pero este nuevo proyecto no lo vamos a hacer con Sole Application, sino que vamos a marcarle Windows Forms Application y lo voy a llamar calculadora. Ok, entonces cuando creamos un nuevo proyecto, él nos crea ya una pantallita donde nosotros podemos dibujar los elementos de la calculadora. Él creó esta ventanita, fue uno. Voy a probar lo que hizo hasta el momento, le voy a dar play al proyecto. Vean lo que hizo esto. Sí, ok, tenemos una ventanita y ya vamos a poder crear la ventanita. Entonces, eso es un objeto. Como tal, al ser objeto, tiene métodos y propiedades. Las propiedades son las que definen las características del objeto y los métodos son los que definen el comportamiento de los objetos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero, voy a cambiarle algunas cositas a esta calculadora. Entonces, aquí donde dice Properties, vamos a cambiar algunas cosas. ¿Qué propiedades le vamos a cambiar? Primero, el name. Le voy a llamar FRM calculadora. ¿Cómo? Si no se ve, si no las tienen aquí, les dices View, por aquí hay una cosa que dice Properties, Windows, o presionas F4 y te las va a sacar ahí mismo. ¿Listo? Bueno, ahora, ¿qué le vamos a cambiar? Le vamos a cambiar el título. Yo no quiero que mi calculadora se llame For1, sino que aquí la propiedad que se llame Text, le vamos a cambiar el título a calculadora. Ahora, yo no quiero que mi calculadora tenga este fondo gris. Yo quiero que mi calculadora sea de fondo. Entonces aquí hay una propiedad que se llama Backcolor. Entonces aquí la propiedad Backcolor, ustedes pueden definir o pueden definir un color personalizado. Entonces voy a decir que mi calculadora sea de fondo amarillita. Ahí está, ustedes ya ahí juegan y cacharrean un rato con eso. Ahora, ojo. Las propiedades las activas con F4. Ah, bueno, ¿cómo entras ahí? Un Windows Phone Application. Bueno, ahora, vamos a darle a esto forma de calculadora. Entonces, nosotros tenemos aquí una barra de herramientas, aquí la tenemos oculta, el Toolbox. Lo voy a pinar aquí para que se me quede fija. Y en la barra de herramientas vamos a colocar el layout de mi calculadora. Entonces, en la barra de herramientas tengo unas herramientas agrupadas en varios grupos. Aquí tengo All Window Forms, son todos los elementos. Tenemos Common, que son los comunes. Voy a ampliar aquí los comunes. Dentro de los comunes, ¿qué vamos a poner? Voy a poner un Textbox y lo voy a descargar acá. Ese va a ser como el display de la calculadora. Ahora, para que funcione como un display de calculadora, voy a cambiarle varias propiedades. La propiedad que dice Backcolor, o sea, color de fondo, se lo voy a poner negro. Y la propiedad que dice Forecolor, ¿dónde está por acá el Forecolor? Ah, no, aquí Forecolor, vamos a colocarle color verde. Y aquí donde dice Text, vamos a iniciar la calculadora con un 0. No se ve, ¿cierto? Ahora, voy a cambiarle el tamaño de letra. Aquí donde dice Font, voy a buscar un tipo de letra más apropiado para mi calculadora. Mire que está pensando. Voy a colocarle que mi calculadora, ya ustedes le buscan, ustedes juegan, ahí pero les digo que jueguen. Ustedes van a diseñar, vamos a ver quién diseña una calculadora bien bonita. Ahí es cuando uno empieza a sospechar del compañero del lado. Compañero que haga una calculadora rosadita, ya saben. ¿Listo?
Eso ahí se dando uno cuenta. Ahí, fucsia, vea. Este man le puso Hello Kitty. Entonces, vamos cuidado con eso, listo. Ahora, es que esta vaina me bloqueó, ¿o qué? Esperamos que está pensando todavía. Caramba, me va a bloquear. Ah, bueno, casi que no. Vamos a decirle que el tipo de letra voy a usar aquí, no sé. Voy a usarle una tecla, bueno, hay una tecla para esto que llama la Courier New, me sirve mucho. Ah, consola. Voy a usar consola, la voy a usar a 20 puntos. Ah, entonces ahora sí, ya sí parece una calculadora, ¿cierto? Ahora, normalmente una calculadora no tiene el 0 a la izquierda, lo tiene a la derecha. Entonces ustedes le van a buscar por aquí una propiedad que llama Text Alignment. Está a la izquierda. Text Alignment, ¿cómo se dice derecho en inglés? Éxito. Muy bien. Vamos a ponerle right. Ahí está. Esa es mi calculadora. Ese va a ser el display de mi calculadora. ¿Qué botones le vamos a poner a la calculadora? Entonces voy a empezar a ponerle aquí donde dice bottom. Aquí hay un objeto que se llama button. Este botón lo voy a arrastrar acá, pero está muy chiquito. Este botón va a ser el botón número 1. Entonces le voy a poner 1. Pero el tipo de letra está como muy chiquito. Entonces donde dice font, vamos a cambiarle y vamos a ponerle un botón más grande, por ejemplo de 24. Y ahí sí, y vamos a acomodarle el tamaño que parezca como un 1 de calculadora. Una calculadora tiene aquí el 1. Voy a copiarlo, aquí le vamos a poner el 2. Aquí le vamos a poner el 3. Y por acá le vamos a poner el 4. Perdón, el 4 no, aquí le vamos a poner el símbolo de más. Esta que vamos a hacer va a ser una calculadora suma huevos. Esta no va a ser científica. La científica la voy a dejar de tarea. Sí, en serio, no estoy charlando. Listo, ahí está, 1, 2, 3. Duplico estos. Y estos ya son, vea que él tiene unas herramientas que permiten, estos van a ser ya los botones 4, 5, 6. Esto va a ser el 4, el 5, el 6, y aquí vamos a colocar el menos. Ahora, voy a duplicar todos estos. Y estos otros van a ser... ¿Qué botones? Estos ya van a ser el 7, el 8, el 9, y este va a ser para multiplicar, el asterisco que significa multiplicación. Y aquí vamos a colocar el 0, el punto, no tenemos punto en mi calculadora. Este va a ser el símbolo de igual. Y este nos queda faltando la división. ¿Verdad que es fácil hacerlo? Tarán. Y aquí, ahí tengo mi calculador. Vamos a darle play al proyecto. Hasta el momento que hemos hecho esta belleza, una belleza de calculadora, ¿sí o qué? Vamos a ponerla a funcionar la próxima clase. Entonces, por favor, dejen... Pero eso también queda en el video. Sí, todo lo que yo digo queda en el video. Entonces, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el layout. Se van a hacerlo ya. Hagan el layout de la calculadora. La próxima clase vamos a darle vida a los botones. O sea que cuando yo presione 1, yo le diga 1 más 3 igual, me aparezca 4 en el display. Eso es lo que vamos a implementar. Señores, muchas gracias. Es todo por hoy. Si te ha gustado, dele manita arriba. Hasta luego.